Bueno, ¿qué hay, chicos de YouTube? Aquí estamos en un nuevo video y el día de hoy estaremos hablando sobre historia universal, y en el día de hoy estaremos abordando el tema de la Revolución Norteamericana y toda su etapa. Al ser al mismo tiempo un proceso revolucionario que abre la edad contemporánea para algunos historiadores y un proceso de descolonización, esta revolución significó transformaciones y conflictos internos y un conflicto exterior entre las 13 colonias británicas de América del Norte y su metrópoli, el Reino Unido. Estas 13 colonias eran Massachusetts, Nuevo Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. De este proceso surgiría una nueva nación, los Estados Unidos de América, que se estableció jurídicamente en textos de gran trascendencia como la Declaración de Independencia del 4 de julio de 1776 y la Constitución el 17 de septiembre de 1787. Desde la década de 1760, la opinión pública de las 13 colonias fue tomando conciencia de su identidad y unidad de intereses en una oposición cada vez mayor contra el gobierno británico, que no atendió los llamamientos a la moderación, hasta que la dinámica de desafíos mutuos condujo a un conflicto armado, la Guerra de Independencia, que inició en 1775 y terminó en 1783, aunque las victorias decisivas en el campo de batalla se dieron en octubre de 1781. Si bien le precedieron años de agitación y violencia periódica, la guerra revolucionaria comenzó concretamente el 19 de abril de 1775 con las batallas de Lexington y Concord. El conflicto duró un total de 7 años y la importante victoria de los independentistas en Yorktown, Virginia, en 1781 marcó el final de la contienda, aunque algunos enfrentamientos continuaron hasta el otoño de 1783. ¿Cuánto territorio controlaron los británicos durante la guerra? Si bien es difícil cuantificar en números y acres, no cabe en duda de que las fuerzas británicas ocuparon áreas geográficas y geopolíticamente importantes durante el transcurso de la guerra. Tomaron varios fuertes y ciudades canadienses en Nueva Escocia, Ontario y Nueva Brunswick, y mantuvieron el control de estas áreas incluso después de la Revolución estadounidense. Los británicos también controlaron muchas ciudades clave dentro de las colonias estadounidenses, y Nueva York funcionó como su principal base de operaciones durante la guerra. También tomaron temporalmente las ciudades de Boston, Filadelfia, y controlaron Savannah y Charleston hasta 1782. Si bien los británicos controlaban varios centros urbanos clave, es importante comprender que el 90% de la población colonial residía en las zonas rurales fuera del control y la influencia de los británicos. Entonces, básicamente, los británicos solo lograron mantener el poder en zonas con fuerte presencia militar, es decir, las ciudades coloniales. La Revolución estadounidense fue realmente un conflicto global en el cual se libraron batallas en América del Norte, el Caribe y Europa.
Los británicos recibieron ayuda de las tribus de nativos americanos leales y las tropas hessianas de varios principados alemanes. Los patriotas estadounidenses recibieron el apoyo de una coalición todavía más grande de poderes europeos, incluidos Francia, España, los Países Bajos y oficiales de diversas naciones europeas. El inicio de la guerra es la primera de las fases de esta revolución y es la que da el inicio al conflicto, teniendo lugar en 1775. En ese primer año suceden las primeras batallas y conflictos de interés que en muchos casos iban centrados a marcar unos límites territoriales sobre las zonas. El 19 de abril de 1775 tiene lugar el comienzo de la guerra, cuando unos ingleses tomaron el depósito de armas situado en Concord, ya que las revueltas en Boston hacían prever una revolución, y los ingleses pensaron que tomando el depósito terminarían con esto. Todo esto comenzó con los ingleses tomando la ciudad de Concord y Lexington. Tras ello, los ingleses tomaron la ciudad de Boston, la cual fue asediada por los colonos y no sería tomada por estos hasta un año más tarde. Tras este comienzo, las batallas fueron sucediendo por las 13 colonias, enfrentando a distintos grupos de colonos y británicos, siendo casi siempre vencedores los ingleses por su mayor número y con mejores armas. Luego pasamos a la iniciativa inglesa, que tiene lugar entre el año 1776 y 1778. Estuvo marcada por las numerosas victorias inglesas y el continuo retroceso de los americanos. El comienzo de esta etapa está marcada por las ofensivas en New York y New Jersey por parte de los ingleses, ya que la presencia de George Washington en esta ciudad la hacía muy importante. Tras casi un año de estas batallas, los ingleses lograron la victoria, tomando Nueva York, aunque siendo la zona de New Jersey en manos colonas. El 4 de julio de 1776 tiene lugar la Declaración de Independencia de Estados Unidos, en la que las 13 colonias se conforman como nación. Esto conllevó la creación de un nuevo estado y logró que naciones como Francia o España comenzaran a ver a Estados Unidos como un igual, iniciando el envío en ayuda en hombres y armas. Gracias a la ayuda de naciones europeas, los americanos comenzaron a igualar las fuerzas con los ingleses. En 1777 lograron una importante victoria en Saratoga, siendo la primera de los estadounidenses y provocando la entrada en Francia de la guerra. Contraataque de Estados Unidos. Esta es la tercera y última fase de la guerra. Sucedió entre 1778 y 1781 y fue cuando los Estados Unidos consiguió dar vuelta a la guerra. Tras la alianza con Francia y España, los colonos lograron ganar numerosas batallas a los ingleses, cambiando el sentido de las campañas y siendo ahora los ingleses los que tenían que huir de los estadounidenses. Las numerosas batallas y victorias de los americanos, finalmente tuvo lugar la batalla de Yorktown, en la que los americanos lograron una victoria final contra los ingleses en la ciudad de Yorktown. Rodearon a los británicos en Virginia y les obligaron a rendirse. El 3 de diciembre de 1783 tuvo lugar el final de la guerra, cuando los ingleses se vieron obligados a pedir la paz a Estados Unidos, firmando el Tratado de París, y llegó el final de la guerra y la independencia de Estados Unidos. Fin de la guerra. El 3 de diciembre de 1783 fue firmado el Tratado de París o Tratado de Versalles entre Gran Bretaña y los Estados Unidos y puso fin a la guerra de independencia de los Estados Unidos. El hecho de que Gran Bretaña perdiese todas las posesiones en el continente americano, al sur de Canadá y al norte de Florida, hacía imposible un desenlace militar favorable para los británicos. En este tratado se reconocía la independencia de las 13 colonias como los Estados Unidos de América y otorgó a la nueva nación todo el territorio al norte de Florida, al sur de Canadá y al este del río Mississippi. El paralelo se fijaba como frontera sur entre el río Mississippi y el río Apalachicola. Gran Bretaña renunció asimismo al valle del río Ohio y dio a Estados Unidos plenos derechos sobre la explotación pesquera del terreno. También el reconocimiento de las deudas contratadas legítimas debían pagarse a los acreedores de ambas partes.
Los Estados Unidos prevendían futuras confiscaciones de la propiedad de los colonos británicos que permanecieron leales a la corona británica durante la Revolución Americana. También en este tratado se constituyó que los prisioneros de guerra de ambos bandos debían ser liberados. Gran Bretaña y los Estados Unidos tenían libre acceso al río Mississippi. Este tratado fue firmado por David Hartley, miembro del Parlamento británico que representaba al rey Jorge III, Joe Adams, Benjamin Franklin y John Jay, representantes de los Estados Unidos. El tratado fue ratificado por el Congreso de la Confederación el 14 de enero de 1784 y por los británicos el 9 de abril de 1784. A causa de la ayuda a los colonos estadounidenses durante la guerra contra Francia y la guerra india, el gobierno británico acumuló enormes deudas por el costo de crear, suministrar y financiar un ejército en el extranjero, con el objetivo de que los estadounidenses se hicieran cargo de parte de la carga financiera. El Parlamento dictaminó varias leyes impositivas como manera de amortiguar el golpe. La ley del azúcar, la ley del sello y la ley de Townshend fueron algunas de las leyes impuestas contra las colonias estadounidenses con el objetivo de recaudar fondos para pagar la deuda de las guerras francesas e India. Los años siguientes estuvieron colmados de agitación y discordia. Los estadounidenses sostenían que el Parlamento podía crear leyes, pero insistían en que sus representantes elegidos podían imponerles impuestos. Los ingleses consideraban que el Parlamento tenía autoridad suprema sobre las colonias. Los estadounidenses formaron los comités de correspondencia y posteriormente un Congreso continental al fin de hallar soluciones, pero no pudieron encontrar intereses comunes con los ingleses. Cuando la lucha comenzó en 1775, los revolucionarios estadounidenses determinaron que la separación era la única manera de obtener libertad y justicia. La Declaración de Independencia se firmó el 4 de julio de 1776 y disolvió formalmente la relación de las colonias con su tierra madre y sumió al continente en la guerra. Entre las principales consecuencias de la independencia de los Estados Unidos se pueden destacar las siguientes: el debilitamiento de Gran Bretaña, que tras la pérdida de sus colonias norteamericanas reorientó las bases geográficas de su imperio colonial hacia Asia, África y Oceanía. La sanción de la Constitución estadounidense de 1787, que estableció la forma de gobierno republicana, representativa y federal, y la creación de 3 poderes independientes entre sí: ejecutivo, legislativo y judicial. La consagración de derechos elementales, inspirados en la idea de la Ilustración, la libertad de expresión, de prensa y de reunión, además del derecho a peticionar a las autoridades y a la posesión de armas. Pero ninguno de esos derechos se regía para los esclavos. El inicio de un proceso de desarrollo económico que posibilitó la creación de un poderoso mercado interno y la expansión territorial hacia el oeste en busca de materias primas para alimentar el impaciente desarrollo industrial. También la incidencia de la independencia de los Estados Unidos en el desencadenamiento de la Revolución Francesa debido a la grave crisis económica provocada en Francia por el apoyo militar dado a los colonos rebeldes. Y por último, la influencia que los Estados Unidos ejercieron sobre las colonias hispanoamericanas al servir como inspiración y modelo para los criollos que deseaban terminar con la dominación española en América. Thomas Jefferson propone la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y es su principal actor. Fue el que redactó la Declaración de Independencia. George Washington, comandante en jefe de las fuerzas estadounidenses en la Guerra de la Independencia de Estados Unidos y primer presidente de los Estados Unidos de América en el periodo de 1789 y 1797. Benjamin Franklin participó activamente en el proceso de independencia de los Estados Unidos, contribuyó a la redacción de la Constitución estadounidense y se dedicó a la construcción de la nación norteamericana. Por último, Jorge III
rey de Gran Bretaña e Irlanda, que gobernó durante el periodo en el que tuvo lugar la pérdida de las colonias británicas.